Hombres y mujeres libres, ¿cómo andan? En el programa de hoy tendré el placer de mantener una charla con el profesor Alberto Mansueti una vez más, pero esta vez con una particularidad muy especial. Conversaremos sobre su nuevo libro llamado Las derechas malas, ¿por qué la izquierda manda? El profe, como así le decimos, es un político, politólogo, jurista y escritor argentino. Es conocido por ser el precursor del movimiento latinoamericano de las 5 reformas y por ser el impulsor de varios proyectos políticos partidistas liberales clásicos en el continente. Es el mayor promotor y difusor del fusionismo en América Latina. También se desempeñó profesionalmente como profesor universitario y como investigador de opinión y mercados, periodismo escrito y radial. También como consultor en impacto de políticas públicas económicas y reformas legales en los mercados. Tiene experiencia como político activo y asesor político en varios países, especialmente Perú y Venezuela. Pero para los que los conocemos bien y presenciamos las charlas de los lunes en su canal La Verdad Política, Alberto Mansueti es un férreo defensor de las ideas liberales. A tal punto es su crítica a distintos sistemas de gobierno llamado de derecha en la región en estos últimos años, que terminó haciendo un compendio de sus críticas en este libro, cuyo título promete. Espero que les guste la charla. Bueno, ahí estamos grabando y estamos compartiendo una charla con Alberto Mansueti una vez más. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, siempre es una alegría poder estar charlando con vos, pero esta es especial porque, bueno, como dice ahí el título del programa, es la presentación de un libro tuyo, de un nuevo libro tuyo. Las derechas malas, ¿por qué la izquierda manda? Qué título, ¿eh? Uno ya cuando lo compre ya va a saber un poco de qué se trata, pero bueno, es muy. Tus charlas son muy esclarecedoras y muy fáciles de entender muchas veces, por más que mucha gente no quiera dar el brazo a torcer a veces, ¿no? Bueno, va a estar en Amazon disponible a la venta, si Dios quiere, de aquí a pocos días. ¿Okay? Se llama Las derechas malas, ¿por qué la izquierda manda? Y trata de 3 temas. El primer tema es las leyes malas. Hay una descripción de cuáles, de los ejemplos más, de leyes más, peores, digamos, los ejemplos de leyes malas y por qué son malas, porque la gente cree que es buena. O sea, hay una ley antimonopolio y la gente dice, ¡ay, qué bien! Porque los monopolios son muy malos y tal. Sí, pero ¿qué es un monopolio? Si el monopolio está mal definido, la ley es mala porque va a ir en contra de empresas exitosas, no necesariamente monopólicas, y las verdaderas monopólicas van a pasar por abajo de la mesa. Exacto, ¿Okay? ya habíamos hecho un programa sobre monopolios. Hay dos tipos de monopolios, los creados por el Estado, involuntariamente, entre comillas, o deliberadamente, de acuerdo a muchos estados que siempre han actuado con amigos, empresarios, o bueno, a veces un monopolio se forma de manera virtuosa por el éxito de una empresa también, ¿no? Claro, una empresa que satisface al consumidor, el consumidor la prefiere, ¿ok? En el curso de la historia, yo tengo las cifras y tal, 2 empresas tan exitosas que su marca, o sea, los productos son tan aceptados y preferidos por la gente que su marca se transforma en sinónimo del producto. Y son Gillette y Colgate, ¿ok? Es decir, Gillette en una época, no ahora me refiero, en una época Gillette era sinónimo de hoja de afeitar, ¿okay? Y Colgate era sinónimo de pasta dental, ¿ok? Y claro, eran empresas que servían
a una proporción muy grande del mercado. Servían y no controlaban, porque los estatistas dicen, controlan el 80%. No, no controlan, sirven al 80% del mercado consumidor, que las prefiere porque hay libre competencia, ¿okay? Y no porque el gobierno le da un privilegio. Eso es un ejemplo nada más de lo que son las leyes malas. Vos habías hecho en su momento un catálogo de leyes malas, sí, también. Sí, un catálogo de leyes malas que está en nuestro web, pero ahí lo que de ese catálogo he sacado ejemplos. Entonces, el primer ejemplos, digamos, groseros, agresivos, ejemplos de leyes irracionales, ilógicas, que van en contra de la razón, que van en contra de la evidencia, de la economía, que empobrecen a la gente. Entonces, en el libro hay varios ejemplos, ¿ok? Entonces, repito, es un libro muy completo, ahí hay de todo. En relación con cada uno de los tres temas, hay toda clase de asuntos, ¿ok? Y vamos a hacer, tan pronto esté disponible en Amazon, vamos a hacer un club de lectura, nos vamos a reunir una vez por semana los lectores, ¿ok? En internet, y lo vamos a conversar. Entonces, bueno, eso yo no lo sabía, me vas a invitar, ¿no? Sí, ya lo arreglamos con Gerson, con quien vos, porque quiero destacar también que el señor Fabián Cruz de Radio Antorchas me hizo la portada y la contraportada, ¿no? Entonces, el club de lectura lo vamos a hacer con Gerson, que es el publicador en Colombia, con Fernán Fortich, que es el financiador, el que puso la plata, porque las cosas no son gratis. Okay. Fabián, bueno, vamos a estar con Fabián también, con Jorge Chapa de Guatemala y con Aleida Paredes de México. Con ellos vamos a empezar el club de lectura. Entonces en realidad son tres series de temas relacionados a tres asuntos: las leyes malas, el socialismo no fracasó, ¿ok? Y las derechas malas, ¿ok? Que apoyan las leyes malas, y por eso el socialismo no fracasó. Siguiendo con el tema de las leyes malas, ¿cuántas veces escuchamos criticar a un político que entra a la Cámara, a un candidato que entra a la Cámara de diputados porque no presenta ningún proyecto, ¿no? Como que tenés que ser una máquina de presentar proyectos. Sí. Cuando en realidad para nosotros, hoy, cómo está el mundo y cómo están las cámaras de diputados en los países, lo ideal sería justamente presentar para derogar leyes, ¿no? Bueno, déjame decir dos cosas, una respecto de Guatemala y otra respecto de Argentina, ¿ok? En Guatemala, Guatemala es el único país, por lo menos lo que yo conozco en América Latina, el único país que tiene una comisión en el Congreso, una comisión permanente, junto con las demás comisiones. O sea, en el Congreso está la Comisión de Presupuesto, de Defensa, de Educación, etc. Y hay una de deslegislación, ¿ok? Encargada justamente de derogar. Y ahí viene el problema: se han confundido y creen que las leyes malas son las leyes viejas. Ese es el problema en Guatemala, la confusión. Creer que las leyes malas son las viejas, cuando en realidad no tiene nada que ver con la edad. Más bien al contrario, las viejas son mejores, las nuevas son peores. Y ese es otro error, equivocación que tiene la gente. Cree que las leyes tienen que ser cambiadas porque se gastan como las camisas o los zapatos, que hay que cambiarlos cada tanto, y eso no es así. Pero la gente tiene esas equivocaciones en la cabeza. Y en cuanto a Argentina, bueno, hay un señor a quien yo respeto mucho, se llama Federico Sturzenegger,
que hizo el catálogo de las leyes malas, con otro nombre, ¿ok? Hizo el catálogo de las leyes malas para Argentina, ¿ok? Descubrió algunas cosas interesantes que yo no sabía, como por ejemplo que la mayor parte de las leyes malas fueron producidas por gobiernos militares. Por eso a mí no me gusta la reivindicación de los gobiernos militarotes en Argentina, ¿okay? El revisionismo histórico de la señora Villarroel. A mí eso no me gusta, ¿okay? Porque justamente Sturzenegger ha demostrado que la mayor parte de las leyes malas vienen de gobiernos militares en Argentina. ¿Okay? ¿Y por qué? Por la mentalidad controlista, dirigista, planificadora, intervencionista y estatista de los militares, que es incurable. ¿Okay? Bueno, entonces el problema es que cuando Milei le gana las elecciones en primera vuelta a la señora Bullrich, Sturzenegger estaba trabajando para la señora Bullrich, entonces Milei le compró el paquete, pero Milei no tiene la menor idea, ¿okay? Le compró el paquete y entonces dice, bueno, ¿de qué trata esto? Bueno, Milei ha creado el Ministerio de Desregulación, que se llama así, ajá. Y bueno, y lo tenemos a Pero Federico. no hay, ajá, qué bueno que lo podemos explicar. No hay desregulación sin apoyo del Congreso, ¿ok? No hay desregulación sin apoyo del Congreso, porque la mayor parte, por no decir todas las regulaciones, sobre todo las más dañinas, óigame bien, las más dañinas están encuerpadas en leyes. Son las leyes malas, justamente. Entonces, claro, un ministerio no tiene acceso a eso como para derogar. Entonces, el problema con Sturzenegger es que están engañando a la gente y le están diciendo que están desregulando. No están desregulando porque no tienen apoyo del Congreso. ¿Ok? No sé dónde lo escuché, no sé dónde escuché que decían que están desburocratizando. Bueno, ese soy yo. En realidad, están haciendo algunas desburocratizaciones, pero desburocratizar no es desregular. Desregular es quitar regulaciones, mientras que desburocratizar es reducir los pasos y el papeleo de los sellos y la firma para obtener un permiso generalmente. ¿Okay? Si vos tenías que hacer 5 o 6 pasos para conseguir el permiso, entonces si se desburocratizar es reducir el proceso a 2 o 3 nada más. O a sí, digamos que ahorramos ventanillas. Exacto, saltamos ventanilla. Eso es desburocratizar. Y ese tema me toca a mí muy de cerca porque fue la propuesta viviendo yo en Perú, del candidato neoliberal por excelencia, Pedro Pablo Kuczynski de Perú. ¿Okay? Entonces, él hablaba de desburocratizar, porque desregular caía mal, le sonaba mal a la gente. Y sí, es verdad, porque le han metido en la cabeza que las regulaciones son buenas. Entonces no se puede hablar de desregular porque a la gente le cae mal. Entonces él hablaba de desburocratizar. Y cuando tú analizabas las promesas de Kuczynski en la campaña, sí, en muchos casos era desburocratizar, pero en algunos es desregular también. Sobre todo cuando uno leía los libros que Kuczynski había coeditado con John Williamson, que es el padre del consenso de Washington, ¿ok? Sí, Williamson decía que en los 90, los neoliberales, el consenso de Washington, habían recuperado los equilibrios macroeconómicos, pero quedaba para más adelante atacar los problemas micro, y ahí viene lo que Williamson llamó las reformas de segunda y tercera generación, o cuarta, la que sea, o sea, lo que viene después de los 90, que son las 5 reformas de nuestro movimiento, ¿no? Por eso digo, este tema me toca muy de cerca.
Y tiene que ver también con los despidos de funcionarios de Milei. ¿Okay? Déjame nada más entrarle a ese tema. Porque Milei dice, el que no acata la línea del gobierno tiene que irse. Eso sería normal, natural, y estaría muy bien si hubiera una línea firme de gobierno expuesta en un programa de campaña y abrazada por un partido político que tuviera presencia parlamentaria solvente, etcétera. Estaría muy bien eso. Pero cuando la línea del gobierno es lo que decide el todopoderoso, el autócrata y su hermana. Por cierto, el señor Castro Videla, que acaban de poner de procurador del Tesoro, tiene un currículum impresionante. Yo lo que me pregunto es qué va a hacer ese señor cuando tenga que acatar órdenes de la Carina o de Caputo, que con dificultad terminó Luis Caputo. Perdón, Santiago Caputo con dificultad terminó la escuela secundaria, la educación secundaria. Yo me pregunto eso, pero bueno, todo tiene que ver con mi libro. Y ahí explico mucho en mi libro sobre Milei y todas las confusiones que hay, y Sturzenegger y las leyes malas, y por qué el socialismo no fracasó. Esa es la segunda parte del libro. Te propongo entrar a la segunda parte del libro. Okay, el socialismo... Es una explicación que de hecho hemos hecho ya un par de programas nosotros en este canal, que voy a dejar la descripción acá abajo para que la gente vuelva a visitar esa charla, en donde, bueno, explicaste que el socialismo no fracasó. Si el socialismo hubiera fracasado, sería magnífico porque viviríamos en la prosperidad del libre mercado, todos seríamos ricos, tendríamos que trabajar menos para ganar lo mismo o ganar más, sobraría el empleo, la pobreza no existiría y mucho menos la indigencia, ¿ok? O sea, sería maravilloso. Ahora, eso no ocurre. Al contrario, es cada vez más difícil, y en Argentina sobre todo, difícil si no imposible, dar un paso en favor de la libertad, digamos. La libertad avanza. La libertad avanza en Argentina. ¡No! La libertad no avanza. Y no avanza porque el socialismo no fracasó. ¿Ok? Ahí está el problema. O sea, eso que el socialismo fracasó pueden decirlo en China, donde acabaron con el maoísmo, acabaron con la gran revolución cultural proletaria y el gran salto adelante y todas las locuras de Mao, acabaron con ese sistema en 1979 de Deng Xiaoping, ¿ok? Y entraron de lleno al capitalismo. En el libro explico que el problema es que ellos no han dicho ni dicen que la economía es capitalista, o por lo menos la economía de Deng Xiaoping y los sucesores inmediatos, desde 1979 en adelante, y por eso 800 millones de chinos pudieron salir de la pobreza y constituirse en una clase media económicamente holgada, una clase media de alto consumo, de altos ingresos y alto consumo. ¿Ok? Es mentira eso que te dicen, no, que tienen sueldos de hambre. No, sueldos de hambre, no, por favor. Es la clase media más grande del mundo hoy, la China. Yo ya me di cuenta en los 90, Fabián. En los 90 yo vivía en Venezuela y trabajaba en la industria turística, porque era empleado yo de una aerolínea que iba a Margarita, que es como decir Mar del Plata en Argentina, ¿viste? El sitio turístico, para el turismo nacional e internacional. Y llegaban paquetes enormes de 50, 60 personas, turistas chinos, de China llegaban a Margarita. Y con los que medio hablaban inglés, yo también medio hablaba inglés, más o menos me podía entender. Eran obreros, Fabián, eran obreros. Obreros calificados, la mayoría, eso sí. Obreros calificados
que se pasaban 15 días en el Caribe, ¿ok? O sea, eso no son sueldos miserables, como dirían los enemigos, los antichinos en América Latina, ¿no? Bueno, entonces, ahí sí, digamos, pueden decir fracasó el socialismo. Pero en nuestros países no, en América Latina no, porque ahí están todas las leyes malas de inspiración socialista y mercantilista. Y ojo con Europa, porque en Inglaterra, estamos hablando de Francia también. Sí, sí. Bueno, entonces estamos hablando de Occidente. Un tema que en el libro yo toco bastante es la decadencia de Occidente. ¿Okay? La decadencia de Occidente que se ve en la mediocridad de su clase dirigente. ¿Okay? Y cuando hablamos de Occidente, estamos hablando de Europa, que es el barrio aristocrático, Europa Occidental, en Norteamérica, que es el barrio rico, y nosotros que somos el barrio pobre, nosotros América Latina. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de la decadencia de Occidente prevista hace poco más de un siglo por Oswald Spengler y después ratificada por Arnold Toynbee, ¿okay? Y que se hace presente. Ya estamos en la decadencia de Occidente, el siglo XXI se llama el siglo asiático, ¿okay? Y este mundo es multipolar, el mundo que vivimos es multipolar. Por eso es, el señor Donald Trump no sabe todavía que los Estados Unidos han perdido ya la hegemonía de que disfrutaron o de que gozaron después de la caída del muro y la implosión de la Unión Soviética en 1989, 90, 91, porque ahora, en todo este tiempo que ha pasado, en los 30 y pico de años que han pasado, los 90 y más de 2 décadas del siglo XXI, Rusia se ha restablecido y China tiene ya una economía capitalista y una economía rica, productiva. Fíjate lo que acaba de, y tecnológicamente más avanzada que Occidente. Lo que acaba de pasar con DeepSeek y ChatGPT, inteligencia artificial, es de esta semana, Fabián. ¿Ok? Es decir, yo no entiendo nada de eso, ¿no? Pero por lo que me explica la gente que sabe, es decir, la inteligencia, el programa DeepSeek de inteligencia artificial chino, ¿ok? Es igual o más potente que el ChatGPT, o sea, el occidental, el americano, es igual o más potente y sobre todo mucho menos costoso, o sea, casi gratis. ¿Okay? Para los que usan, para los programadores y para toda la gente que trabaja en ello. Yo no trabajo con eso, así que no. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? El señor Donald Trump está más perdido que Adán el día de la madre. O sea, él quiere hacer grande América otra vez. Sí, pero ¿qué es grande? ¿Y cómo va a ser ese grande? ¿Ok? Grande significa prepotente, abusivo, intervencionista, militarista, derrocando gobiernos que no les gusta o provocando guerras en Medio Oriente o en Europa Oriental o en el sudeste asiático. Eso significa grande. ¿Y cómo lo va a hacer? O sea, ¿con qué medios? O sea, no. Está muy confundido. O sea, no sabe que los aranceles empobrecen. O sea, Donald Trump con los aranceles no va a ser Estados Unidos grande otra vez, va a ser Estados Unidos más pobre. Porque los aranceles empobrecen porque elevan los precios finales al consumidor. Claro, en el camino nos va a empobrecer a nosotros también, porque como le dijo muy bien la presidenta de México, mire, el problema es que aquí tenemos intereses comunes y las guerras comerciales que empiezan como guerras arancelarias van en contra de esos intereses comunes.
O sea, va a empobrecer a Estados Unidos y nos va a empobrecer a los mexicanos, a los canadienses y también en Europa. O sea, y veremos, pero hasta ahora el mensaje de Trump fue: vengan las empresas a Estados Unidos a producir, están llamando a las empresas y van a hacer políticas proteccionistas, de los cuales el que sueñe con algún acuerdo de libre comercio, que pueda comerciar libremente con... Pero es que Unidos. las empresas no van a volver así. Él cree que una empresa se muda de un país a otro como quien hace una valija en una habitación de hotel y se toma el avión. No es así. Está muy equivocado, ¿ok? ¿O por qué te crees que no hay, o sea, en el caso de Milei? ¿Por qué te crees que a Milei le dan un montón de premios en el exterior, pero nadie le presta un peso, ni invierte un peso o un dólar, digamos, todavía? O sea, porque no es así como, no, y justamente una de las razones por las cuales no es así es por las leyes malas. Porque las leyes malas congelan la localización de las empresas, le impiden dos clases de movimientos. Movimientos locales, o sea, una empresa se desplaza de un lugar a otro lugar, su sede física, ¿ok? Porque después está la sede virtual, ¿no? Que esa es otra. La localización para las empresas es cada vez menos importante, ¿ok? En la localización física. Y el otro tipo de movimiento es el cambio de rubro. O sea, una empresa se cambia de un rubro a otro rubro. Bueno, las leyes malas impiden, obstaculizan esos movimientos, congelando a las empresas en la localización presente, y también en el rubro presente. De eso trata el libro también, Fabián. Sí, y mientras tanto en la región, en la segunda parte del libro que estás explicando que el socialismo no fracasó, está fuertemente instalado en la región. Sí, el socialismo no fracasó, lamentablemente. ¿Okay? O sea, pero hay que explicar ahí qué cosa es socialismo. O sea, hay marxismo clásico y marxismo cultural. El marxismo clásico es el del capítulo 2 del Manifiesto Comunista del 48. 10 medidas. Reforma agraria, que es la número 1, impuestos progresivos número 2, número 5, Banco Central, que hoy es lo más normal de este mundo, ¿ok? Y número 10, educación pública, que también es lo más normal de este mundo. O sea, los 10 puntos que en 1848 eran medidas avanzadísimas, ¿ok? Hoy son moneda corriente. Y son moneda corriente porque han sido establecidas en leyes, ¿ok? Y eso es lo que el mileísmo no entiende. En leyes inspiradas en el marxismo clásico, inspiradas en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels, ¿ok? A lo largo del siglo XX. Y son las leyes malas del siglo XX. En el libro cuento muy bien la ruta de las leyes malas. Es el capítulo 1. La ruta de las leyes malas pasa por la primera internacional, la Comuna de París, la segunda internacional, la Sociedad de Naciones, la tercera internacional y las Naciones Unidas. Por eso yo siempre les explico a mis estudiantes, las leyes de agricultura y ganadería se hacen en Roma, porque ahí está la FAO, y las del trabajo en Ginebra, porque ahí está la OIT, que fue la primera de las, hoy son más de 100 agencias, y que le dio el modelo para todas las demás de las Naciones Unidas. ¿Ok? Las leyes de finanza, banca, moneda y crédito se hacen en Washington, porque ahí está, en Washington está el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que son agencias de las Naciones Unidas. ¿Ok? Ambas dirigidas por la Secretaría del Tesoro, que también está en Washington, ¿no? Que por cierto, el secretario... Las entidades supranacionales son todas controlistas. Exacto. De una manera o de otra, o de la manera que lo mires, como sea, pero son todas controlistas. Exacto. Y es el secretario, por cierto, el secretario del Tesoro nuevo,
Scott Bessent, por eso Scott Bessent es un hombre que ha trabajado para Soros desde anteayer, hasta anteayer. Es un hombre que fue toda la vida empleado de Soros. Y además es homosexual declarado y tiene marido. Entonces, a mí que no me vengan con el cuento de que, sí, Trump va a terminar con la agenda woke. No me vengan con ese cuento. Y no me vengan con el cuento de que Trump es enemigo de Soros. Y entonces, ¿por qué el secretario del Tesoro es un ex empleado de Soros? ¿Ok? Sí. La tercera parte del libro se llama Las derechas malas. Las derechas malas, sí. Bueno, es el título del libro incluso. El libro, bueno, ahí esa parte está en 2 capítulos que se llaman el balotario y el leccionario, ¿ok? Y hay en el libro un apéndice que es Alicita, la Mafalda liberal. Es el único trabajo que yo he hecho de ficción, ¿ok? Tiene más de 20 años ese trabajo, porque nunca encontré publicador. Recién ahora, 20 y pico de años después, encontré publicador. Digo, ¿por qué la Mafalda liberal? Bueno, en el libro yo hablo de los catecismos. ¿Por qué? Porque el socialismo es una religión. Y no lo digo yo, lo dijo Ferdinand Lassalle, que fue el jefe fundador del Partido Socialista Alemán, que ahora está en el gobierno en Alemania. ¿Ok? Y fue rival de Marx y Engels. Padre de la socialdemocracia, o sea, el socialismo democrático. El socialismo que va solo con los engaños y el voto en lugar de el palo y el cañón. No usa la fuerza ni la violencia. Entonces, ese señor, Ferdinand Lassalle, dijo esto: el socialismo es una religión cuyo Dios es el Estado. Si lo dijo él, experto en socialismo, no, yo no soy quien para discutirle. El socialismo es una religión cuyo Dios es el Estado. Y como toda religión tiene una santísima Trinidad, que es Dios Padre, es el pueblo, ¿ok? Dios Hijo es el Estado y Dios Espíritu Santo es el líder, ¿ok? Entonces, el socialismo es una religión. Si es una religión, tiene que tener catecismo. Catecismo corto para los niños y catecismo largo para los adolescentes y adultos. Del socialismo, ¿cuáles son los catecismos? Hay esos dos, el corto y el largo. Y uno es de un argentino, Joaquín Lavado Quino, se llama Mafalda. ¿Ok? Mafalda. Ahí, para ir en contra del capitalismo, representado en Manolito. Manolito es el capitalismo, el comercio, ¿ok? Entonces, para denigrar el capitalismo, Joaquín Lavado Quino inventó a Manolito. Y dice en un podcast una reivindicación de Manolito. Sí, ya sé. Lo tengo que buscar, pero en algún podcast, en algún programa, hice una reivindicación de Manolito. Pobrecito, estaba solo ahí en esa tira de historieta. Y Susanita es la representante del matrimonio y la familia, ¿ok? Y los hijos. Entonces, ahí tenemos en el catecismo de Quino, Joaquín Lavado, que se llama Mafalda, tenemos el ataque brutal, ¿no? Que a la gente no se da cuenta, el ataque contra el capitalismo y contra el matrimonio y la familia. Manolito y Susanita, ¿ok? y está tan bien pensado que incluso hay un personaje que es la radical, que está más a la izquierda de Mafalda, que es Libertad, ¿okay? Que está todo muy bien pensado, ¿okay? Pero es que el socialismo no fracasó, porque las izquierdas han sido y siguen siendo muchísimo más inteligentes que las derechas.
muchísimo más inteligente que las derechas malas, por eso de eso trata el libro, ¿ok? Entonces, ese es el catecismo corto. Y el catecismo largo es de un mexicano, ¿ok? El sobrenombre es Rius, ¿ok? Ahorita se conoce menos en Argentina, pero de Rius, que era Eduardo del Río, ¿okay? Eduardo del Río Rius, antes había, en mi época de universidad, circulaba bastante, circulaba más que Mafalda, por lo menos en las universidades donde yo me formé, los libros de Rius sobre la Revolución Cubana, el antiimperialismo, ¿okay? El capitalismo, el comunismo y el socialismo, ¿ok? Y o sea, que nuestra población en América Latina catequizada. Por eso es que en el libro yo lo que no me gusta la política de Milei de andar insultando, agraviando, ofendiendo a las izquierdas sin distinguir, porque hay que andar con mucho cuidado, hay que andar con pie de plomo. Si vos querés apoyo para las ideas de la libertad, como dice Milei, entonces no ofendas, no le caigas a palo. Además, que tenés que ir a caerle a palo a la agenda woke en Davos, que es para hablar de economía? Ah, no, porque te dicen que Davos es prácticamente la... Bueno, tocamos el tema de las teorías de conspiración. En el libro, ¿okay? Yo también tenemos que distinguir lo que son conspiraciones reales de lo que son teorías de la conspiración, hipótesis especulativas que no tienen fundamento, no tienen base en la realidad. O sea, algunas cosas son ciertas, algunas cosas existen, otras no. O sea, por ejemplo, el Club Bilderberg se reúne todos los años. Entonces, eso no es secreto, eso no es oculto. Claro, los periodistas no pueden entrar a la sala una vez que están sesionando, pero antes y durante están todo el tiempo sacando fotos y tomando declaraciones a los participantes y asistentes y a los oradores. Entonces, eso no es secreto ni oculto. ¿Okay? Pues sí hay otras cosas secretas y ocultas, sí, como no. Por ejemplo, el Deep State, que denuncia muy bien, le advirtió muy bien Ron Paul a Donald Trump. Pero Donald Trump equivoca el tiro, porque ahí tenemos que hablar de una palabra, aunque sea de las derechas buenas. Las derechas buenas, que somos nosotros, los liberales clásicos, fusionistas, Foro Liberal de América Latina, compartimos con las derechas malas los mismos enemigos. O sea, tenemos los mismos enemigos. ¿Somos enemigos del socialismo y el comunismo y el marxismo? Sí. ¿Somos enemigos del progresismo, que es el marxismo cultural? Sí, pero también del marxismo clásico, y es hasta más importante porque es lo que le da el soporte del poder. Exacto, ¿sí? Sí tenemos los mismos enemigos. Lo que no abrazamos son las mismas causas. Por ejemplo, nosotros no queremos nada con fascismo. Y ahí anda Milei con el gobernador de Salta diciendo que van a hacer un muro para que no entren los bolivianos. Por favor, ¿ok? No compartimos las mismas causas. Tenemos los mismos enemigos, aunque no todos los enemigos de ellos son enemigos nuestros. Los bolivianos no son enemigos nuestros. Yo le estaba recordando en un grupo de WhatsApp la masacre de Tandil, siglo XIX, 1872. La masacre de Tandil, ¿okay? Hubo una poblada asesina, ¿okay? Que liquidó a más de 30 extranjeros, porque era una reacción xenofobia. A mí no me gusta la xenofobia, debe ser porque he emigrado mucho, me ha tocado vivir en muchos países. ¿Okay? Y una de las cosas que no me gusta de Milei es esa xenofobia de que sí que van a poner un alambre de púa para que no entren los bolivianos en Salta. Por favor, por favor. Entonces,
tenemos los mismos enemigos en cuanto a la izquierda, digamos. Pero eso sí, no abrazamos las mismas causas y no empleamos los mismos medios. Los medios que ellos emplean son el insulto, el agravio, la ofensa, las amenazas. Y es una pena porque no se discuten las ideas de esa manera, ¿no? Así es. Los vamos a correr, los vamos a ir a buscar. Esos medios con nosotros no. Y una cosa que devela el libro es El secreto mejor guardado, que es para poder entender esto de la sexualidad. ¿Quién ha hecho de la sexualidad, que es un tema íntimo y privado, quién ha hecho un tema público? La izquierda. La izquierda bajo la tesis, lo privado es político. Lo privado es político. Bueno, nosotros sostenemos que no, que lo privado no es político. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros somos liberales clásicos y el liberalismo clásico parte de una separación, ¿okay?, entre lo privado y lo público. Lo que es para la discusión pública y lo que no es para la discusión pública. Ahora bien, ¿por qué la izquierda lanza el marxismo cultural, que estaba en las obras juveniles de Marx y en el origen de la propiedad privada y de la familia, propiedad privada y el Estado de Engels? ¿Por qué lo desempolva 2 siglos después? ¿Okay? Bueno, para evitar que discutamos el marxismo clásico, o sea, el ataque contra el capitalismo, la economía, etcétera, y que nos pongamos a discutir sobre la sexualidad. ¿Por qué tenemos que discutir? Bueno, no, aparte, bueno, más allá de que estamos discutiendo, como decís vos, hoy en estos días, más que nunca que se está discutiendo el tema de la sexualidad y los colectivos LGTB y todo ese tipo de cosas, también estamos hablando del indigenismo, también estamos hablando del ambientalismo, también estamos hablando de las crisis climáticas producidas por el capitalismo feroz y salvaje, y tantas de esas cuestiones, y también se discuten temas donde no se tendría que estar discutiendo, como decís. El tema del ambientalismo también lo toco bastante en el libro, lo toca ese libro, ¿ok? Y estamos discutiendo principalmente sexualidad porque es la explotación de algo que se llama morbo, ¿ok? El calentamiento climático no excita el morbo como el calentamiento sexual. ¿Entendés? Entonces, pero el calentamiento climático genera un miedo y un temor a lo que puede ser el fin del mundo. Que esto hay videos de 1980 que decían que no íbamos a llegar al 2020. Así es. Acá estamos, Alberto, hablando por Zoom, Tomás Pancho los dos. Yo me acuerdo en los años 70, por ahí, yo vivía en Argentina todavía, y empezaron a salir los informes del Club de Roma, que se iban a acabar los recursos y todo eso. En el libro toco ese tema y toco la apuesta, la famosa apuesta de los $1.000. Fue Simon, Julian Simon, le apostó a uno de los que decía que los recursos se iban a acabar, le apostó $1.000 que no, que eso no iba a ser así, y le puso: elija usted una fecha y vamos a ver, porque si usted tiene razón y es verdad que los recursos se van a acabar, su precio va a ir aumentando a medida en que se vayan haciendo más escasos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces vamos a apostar $1.000. Vamos a apostar $1.000 a que de aquí a un plazo que usted va a elegir, usted va a elegir, de aquí a un plazo, los precios de los recursos naturales, que según usted van escaseando, no van a estar aumentados. Efectivamente, hicieron la apuesta, la firmaron, ahí hubo una institución en el marco del cual
la apuesta se formalizó, ¿okay? Y Ehrlich, que era el ambientalista catastrofista, la perdió $1.000, ¿okay? Y Julian Simon ganó. Entonces, eso lo cuento en el libro. Hay muchas cosas, aparte de Alicita la Mafalda Liberal. ¿Qué es Alicita la Mafalda Liberal? Es un condominio que simula, supone ser un país. Supongamos que un país es un condominio, es decir, un edificio o varios edificios, un conjunto residencial, varios edificios, el A, el B, el C, ¿okay? Muchos pisos cada uno, muchas familias, etc. Entonces, hay un condominio, hay una junta de condominio, y entonces, como la tesis del liberalismo clásico es que las funciones propias del Estado son solamente seguridad, justicia y infraestructura, entonces también en un conjunto residencial, o sea, un condominio de edificios, hay funciones propias de lo que es el condominio y asuntos privados que son de la puerta para adentro, de la puerta de tu apartamento para adentro, ¿ok? Bueno, entonces, imaginemos que el socialismo llega al condominio y entonces la junta de condominio y por lo tanto los conserjes empiezan a asumir otras funciones y empiezan a cortar el pelo, empiezan a vender comida, empiezan a proveer servicios que antes los proveía el mercado. Ahora no, ahora los proveía. Bueno, y se forman una serie de problemas y son los problemas del socialismo, todos dirigidos hacia lo mismo, Fabián. El socialismo no fracasó. Yo lo que quiero, espero haberlo logrado en este libro, hay otros libros que están a la venta también en Amazon, ¿ok? Es mostrar que el socialismo no fracasó, ¿ok? Me van a decir, bueno, sí, pero no vivimos la sociedad paradisíaca y armoniosa y satisfecha que nos prometían, pero es que eso no es socialismo. No, el gran almacén nunca iba a existir, eso es. Exacto, eso no es socialismo, eso es el marketing, la propaganda del socialismo. El socialismo es más bien como lo define el doctor Huerta de Soto, ¿okay? El ataque sistemático al ejercicio de la libertad empresarial. ¿Mm? El ataque sistemático al ejercicio de la libertad empresarial es socialismo. Por eso, gente, no solo yo, gente como Giacomini y Maslatón, que uno tiene sus diferencias. Yo tengo muchas diferencias con Giacomini y con Maslatón, pero no puedo dejar de ver de coincidir con ellos en que el gobierno Milei es socialista, porque como dijo Cristina Kirchner, mantiene controlados los tres precios de los 4 fundamentales de la economía, que son el tipo de cambio, la tasa de interés y los salarios. Entonces, si eso no es socialismo, bueno. Bueno, hay un mensaje final en el libro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hay un mensaje final en el libro alentador? Mensaje alentador. Bueno, no sé, tú me ayudaste con la tapa y la contratapa. En la contratapa dice que el libro es tuyo si tú eres de derecha, pero no te gusta el estilo camorrero, odiador, amenazante y violento de esta derecha que dicen que Trump, Bukele, Milei. Bukele no es de derecha, Bukele es de izquierda toda la vida. Ahora está persiguiendo a los empresarios porque dice que venden muy caro y cosas así, típicas de la izquierda. Sí, famoso. Sí. Y Donald Trump es Mr. Aranceles. Él ha dicho que de todas las palabras del diccionario, la que más le gusta es la palabra aranceles, o sea, tariffs, en el diccionario de inglés, que es el Webster, ¿no?
Si la palabra que más le gusta es la palabra tarif, bueno, será de derecha, pero no liberal. ¿Y qué expresión tenemos para una derecha que no deja de ser derecha, pero no es liberal? La derecha antiliberal, derecha mala. Una de las tantas derechas malas. Bueno, a comprar el libro, a leerlo, y ver si podemos incursionar un poquito en ese club de lectura, así sí, lo podemos también difundir acá. ¿Te parece, Alberto? Sí, cómo no. Gracias a vos. No, por favor. Y gracias por la portada y la contraportada. No, para mí fue una alegría participar en eso, un honor. Bueno, vamos a poner en la descripción, en nuestro sitio web, que ahora tenemos sitio web, lo vamos a poner también en la descripción de este video, el link para acceder vía Amazon al libro, para poder comprarlo. Así que bueno, lo mejor de los éxitos, Alberto, con este libro, y nos vemos en otra ocasión. ¿Te parece? Gracias, y un saludo para mis amigos colombianos, Fernán Fortich y Gerson Ledesma, ¿okay? Que son los motorizadores, impulsores del libro, Las derechas malas, ¿por qué la izquierda manda? O sea, ¿por qué la izquierda es hegemónica? ¿Por qué el pensamiento de izquierda es hegemónico? Porque está grabado a fuego desde los catecismos, en las leyes y en la mente de los latinoamericanos. Sí. Bueno, y nosotros nos vemos en otra ocasión, Alberto. Gracias, 50 minutos, excelente. Gracias, Fabián. Chao. Espero que te haya gustado la charla. El profe, como así le decimos en las charlas de los lunes, tiene una claridad meridiana sobre los conceptos a manejar desde un punto de vista liberal. Hace tan simple su explicación que resulta muy fácil de entender. Es que en realidad son los gobiernos de derecha que hacen las cosas complicadas, entrando en contradicciones constantes en el momento que son gobierno. Hablan en campaña de reducir el Estado, pero cuando son gobierno no lo hacen. Y encima la izquierda ya tiene calada a la derecha cuando le pide a la población un esfuerzo más para que todo arranque y no arranca. Por momentos es un déjà vu. Todo esto, esperemos que con este libro haya gente que pueda entender un poco más estas cuestiones. Debajo en la descripción del video está el link para adquirirlo, más allá de que está en Amazon. Espero tus comentarios en la caja del video. Si te gustó, dale like, compartilo, suscríbete y sé miembro de este canal. Nos vemos en el próximo podcast. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.